Perfecto. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy día son productos notables, ¿ok? Entonces, a ver, esto es fundamental. Lo positivo que todas las evaluaciones ustedes las tienen online, por lo tanto estos formularios ustedes los tienen. Entonces, primero es manejar muy bien todas las fórmulas de los productos notables, como por ejemplo el cuadrado binomio. Acordémonos que tenemos cuadrado binomio, si aparece una suma acá, a más b al cuadrado va a ser a al cuadrado más 2ab más b cuadrado, y si es a menos b al cuadrado es a cuadrado menos 2ab al cuadrado. O sea, si aquí aparece un signo más, aquí es un signo más. Silencian los volúmenes. Parece que Antonella tiene volumen. A ver, yo los voy a silenciar mejor, más mejor. Espérenme, yo los voy a silenciar y si alguno quiere hablar, pueden activar su micrófono. ¿Ya? Para el ruido ambiente nomás. Ya, entonces, si este es un signo positivo, aquí es un signo positivo. Si este es un signo negativo, aquí ponemos un signo negativo. Eso es en el cuadrado binomio. Tener presente, esto es importante, si uno tiene, por ejemplo, a menos b al cuadrado, esto es lo mismo que b menos a al cuadrado, o sea, si cambiamos el orden de lo que aparece adentro, dado que es al cuadrado, es exactamente lo mismo, ¿ya? De la misma forma, a más b al cuadrado es lo mismo que tengamos menos a menos b al cuadrado, y menos a más b al cuadrado es lo mismo que b menos a al cuadrado, ¿ya? Aquí aparece un ejemplo de un cuadrado binomio. Si tenemos 3a menos b al cuadrado, es el tomar el primero, elevarlo al cuadrado, menos, se mantiene el signo que aparece ahí, el doble del primer término con el segundo. El segundo se pone sin el signo, porque el signo del segundo ya está implícito acá. Por eso se pone 2 veces el primero por el segundo. El segundo sin signo, más el segundo al cuadrado. Y nos quedaría esta expresión que aparece acá. ¿De acuerdo? Después, en la suma por su diferencia, vamos a tener, si nosotros tenemos, por ejemplo, a más b por a menos b, o a menos b por a más b, que es lo mismo, esto va a ser igual. Se toma el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. El primer término, fíjense, en este producto es el que no cambia de signo. ¿De acuerdo? Fíjense que A, adelantito, pegadito, tiene como un signo positivo. Este también, este no cambia de signo. A eso le llamamos el primer término. Primer término al cuadrado, menos, siempre menos, tomamos el segundo término, que es el término que cambia de signo, y lo elevamos al cuadrado. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos 4x menos 3y y 4x más 3y, ¿cuál es el primer término? 4x, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no cambia de signo. Ojo que podría estar escrito de manera diferente, pero uno lo que tiene que analizar que el primer término que considera es el que no cambia de signo. Entonces va a ser el primer término al cuadrado menos el segundo término es el que cambia de signo, menos el segundo término al cuadrado. Entonces elevamos esto al cuadrado, nos va a quedar 16x cuadrado menos 9y al cuadrado. ¿Ok? Eso es la suma por su diferencia. Después, un binomio con término común. O sea, por ejemplo, si uno tiene que realizar la multiplicación donde hay una expresión o un término que es idéntico, lo que hacemos acá, o sea, hay dos formas de hacerlo. Uno sería hacer cada término con cada término, vamos a llegar a lo mismo, o lo otro es ocupar esta fórmula. O sea, cuando digo cada término con cada término es que hiciéramos x por x, después x por a, y después a por x y a por b, que son ejercicios que hicimos, que les publiqué en la clase que hice, que les subí anoche. Eso es hacer cada término con cada término. Y la otra forma es, si uno visualiza que aquí aparece una expresión idéntica, ¿uno qué hace? Ocupa la fórmula, pone la expresión al cuadrado más la expresión solita, pero multiplicada por la suma de estos dos valores, y más la multiplicación de estos dos valores. ¿De acuerdo? Ahora, lo más fácil y más sencillo claramente es hacer cada término con cada término, pero si ustedes quieren ocupar esta fórmula, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Ok?
Cuadrado de trinomio, bueno, ahí la podemos aplicar directamente y es la fórmula que aparece ahí. Cubo de binomio, esa fórmula diferencia el cubo de una diferencia, ahí aparece un ejemplo. Yo voy a irme directamente a los ejercicios que aparecen acá, les voy a hacer 1 o 2 de cada ítem, para que ustedes tengan el referente y después puedan trabajar en los otros. Fíjense que aparecen todos los ejercicios con respuesta, ¿ya? Entonces yo de cada ítem, al igual que lo hice en la clase que les subí anoche, voy a hacer unos 2 ejercicios de referencia para que ustedes puedan trabajar después solitos, ¿ok? Ya, entonces vamos a partir. Yo siempre le saco foto a esto porque no la tengo en papel. Y para irnos a la pizarra, ¿ok? ¿Alguien escribió algo en el chat? Quería comunicarle... a ver... espérese, déjeme responderle a una alumna que tiene una situación particular. Marcela, ¿me escucha? Porque no la encuentro acá y me voy a demorar mucho en buscarla. Marcela, ah, no. Sí, profe, la escucho. Que no se preocupe porque la voy a anotar yo la voy a anotar de puño y letra en mi hojita para la asistencia. ¿Ya? Marcela. Ya, profe, gracias. Presente. Ya, presente. Ya, no hay problema, Marcela. Ya está. Ya, entonces vamos a la pizarra. Ya. Vamos a hacer 2 ejercicios del listado. Esta guía ustedes ya la tienen. Ya, vamos a hacer, por ejemplo, me perdió mi lápiz digital. Oh, esto sí que no es nada de bueno. Mi lápiz digital no está. Aquí está. Ya. Ok. Entonces, el número, me está sonando el teléfono. Ya, acá. El número 13, vamos a hacer el número 13, lo voy a escribir 6x cuadrado y más 2x al cuadrado, y vamos a hacer el número 25, voy a escribirlo por abajito, y el 25 que es 3 cuartos a cuadrado del cubo menos 3 puntos, hoy no veo nada yo, a b a la 6 elevado a 2. ¿Ya? Ya. Entonces, en el primero, el primer término sería este y el segundo sería 2x, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la fórmula? El cuadrado binomio dice, tome lo primero, elévelo al cuadrado, más, copiando este signo que está acá, más el doble del primer término por el segundo. Yo les sugiero que pongan un paréntesis ahí, porque de repente si no le ponen paréntesis, alguna persona a veces se equivocan y hacen 2 por este y 2 por el otro, ¿ya? Más el segundo término al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Este término al cuadrado sería el número al cuadrado, que sería 36 por x. X al cuadrado sería x a la cuarta, ¿cierto? Sería, ¿sí? Por y al cuadrado. Más 2 por. Vamos a desarrollar primero lo que está acá adentro. 6 por 2, 12. X al cuadrado por x, multiplicación de potencias de igual base, conservamos la base y sumamos los exponentes, ¿no es cierto? Nos queda x al cubo por y. Más 2x al cuadrado sería 4x cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a desarrollar 36x a la cuarta y cuadrado. 2 por 12 nos queda 24, x al cubo y más 4x cuadrado.
y ese sería el resultado final del desarrollo de ese cuadrado de binomio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Acá. El primer término es 3/4 a cuadrado b al cubo. Entonces dice, tome el primero, elévelo al cuadrado, menos, porque copiamos el signo que aparece acá, el doble de ¿qué cosa? Del primer término por el segundo. Acuérdense que el segundo se pone sin el signo, ¿sí? Más el segundo término, sin signo, bueno, no importa, al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, este al cuadrado es cada uno de los términos al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, 3/4 al cuadrado nos queda 9 partido por 16. Al cuadrado, espera, aquí voy a borrar lo de arriba. Si a alguien se le ha olvidado alguna cosa de estas. Al cuadrado, ¿se fijan? Esto es lo mismo que a elevado a 4, ¿no es cierto? Acuérdense que cada vez que uno tenga una potencia, por propiedad de potencia, esto que está acá es lo mismo que uno tenga. Se multiplican los exponentes, ¿sí? Entonces, al cuadrado sería a elevado a la cuarta. B al cubo al cuadrado sería b elevado a 6. ¿De acuerdo? Menos 2 por, y vamos a trabajar acá, 3 por 3, 9, 4 por 5, 20. Juntamos las dos fracciones. Y ahora multiplicamos el a al cuadrado por el a, nos quedaría a al cubo, ¿cierto? Después, b al cubo por b a la 6, nos quedaría b a la 9. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y esto más esta expresión al cuadrado, que sería 3/5 al cuadrado, nos queda 9 partido por 25, 9 partido por 25, por a elevado a 2, porque es a elevado a 1 al cuadrado, nos quedaría a al cuadrado. b a la 6 al cuadrado sería b elevado a 12. ¿Ok? Y lo único que nos quedaría por terminar, bueno, que nos queda poquito espacio, simplificamos este 2 por 1 y 2 por 10. Por lo tanto, el resultado final va a ser 9 sobre 16 a la cuarta b a la 6 menos 9 sobre 10, 9 décimos, a al cubo b a la novena, a la 9, más 9 sobre 25 por a al cuadrado por b a la 12. ¿Ya? Y estos son dos ejemplos de desarrollo de cuadrado de binomio. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a volver al apunte. Ya, estamos acá. Ahí aparecen las respuestas. Ahora vamos a ver algunos ejercicios de suma por su diferencia. Díganme ustedes cuáles de esos ejercicios quieren que hagamos. ¿Sale foto? Ya. ¿Qué ejercicios hacemos? Elijan 2. Si quieren me ponen en el chat. Ya. A ver, vamos a hacer el 20 y el 21. Ya. Mire, hartos eligieron el mismo ejercicio. Mire. Qué interesante, qué interesante. Ya, entonces vamos a la pizarra. Ya, vamos a hacer el 20 y el 21. Oh, mire, hartas letras. Ya. Ok, el 20 y el 21. Ya, en el problema 20 decía 3/4 p al cuadrado menos 2/5 q a la cuarta multiplicado por 3/4 p cuadrado más 2/5 q a la cuarta. Y el 21
dice ABC partido por 2x más 4x ABC. Ya, perfecto. Ya, súper bien. Ya, entonces, bien, primero observamos lo que está dentro de los paréntesis y uno dice, a ver, este 3/4 p cuadrado, ¿mantiene el mismo signo en el otro factor? Sí, por lo tanto este es considerado el primer término, porque no cambia de signo. Y el segundo término es el que cambia de signo. Y claramente vemos la fórmula es una suma por su diferencia, porque los términos son los mismos y varían solamente en un signo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice la fórmula de la suma por su diferencia? Dice, si uno tiene a menos b por a más b, o a más b por a menos b, tome lo primero al cuadrado menos lo segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, tomamos lo primero al cuadrado menos, siempre menos, lo segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, nos va a quedar esta expresión al cuadrado es este término al cuadrado por este otro término al cuadrado. Entonces va a ser 3/4 al cuadrado, nos queda 9/16. P al cuadrado, acuérdense que se multiplican los exponentes, 2 por 2, 4, P a la cuarta. Menos este término al cuadrado, 2/5 al cuadrado, nos queda 4 partido por 25, por Q elevado a 4 por 2, 8. Y eso es todo. ¿Ya? Estamos desarrollando ejercicios. O sea que, ¿ok? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. El de acá, de nuevo, vemos cómo está escrito e identificamos cuál es el primer término. El primer término es el que no cambia de signo. ABC partido por 2x, ABC partido por 2x es el término que no cambia de signo. Y el segundo término es el que cambia de signo, en este caso sería el 4x. Ya, entonces, ¿qué dice la fórmula? Tome lo primero, elévelo al cuadrado y réstele lo segundo al cuadrado. Tomamos lo primero, lo elevamos al cuadrado y restamos lo segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esto al cuadrado es cada uno de los términos al cuadrado. O sea, nos va a quedar a cuadrado por b cuadrado por c cuadrado partido por 4x cuadrado. ¿Se fijan? Cada uno de los términos al cuadrado. Entonces, una fracción al cuadrado es lo de arriba al cuadrado partido por lo de abajo al cuadrado. ¿Ok? Menos 4x al cuadrado es 16x cuadrado. Y eso es todo. ¿Ya? Estos son de suma por su diferencia. ¿Ya? Ya. Ahora volvamos a la guía. Hay alguien que escribió en el chat. Dice... Ah, exacto, Carlos. Suma por su diferencia. Exactamente. ¿Ya? Ahí están las respuestas. Producto de binomios con términos comunes. Ya. Acá. Entonces, de la misma manera, ustedes elijan qué ejercicios hacemos de este listado. Elijan 2. Yo me lleno el celular de fotos de los cursos. Ya, ¿cuáles? ¿Cuáles hacemos? El 23. ¿Y el otro lo elijo yo? Ya, el otro lo elijo yo. Ah, yo me pregunto y me respondo a mí misma. Ya, el 23, el primero. El problema 23. 23. Antes del 23 voy a hacer, por ejemplo, el 14.
Ya. Y vamos a anotar la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice, si uno tiene, por ejemplo, x más a por x más b, esto es lo mismo que x al cuadrado más a más b por x más a por b. Ya, esa es la fórmula. Entonces, lo primero que tenemos que identificar en este producto, vuelvo a insistir, esto no es obligación hacerlo usando esta fórmula. Ustedes podrían hacerlo multiplicando cada término con cada término y van a llegar a la misma respuesta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hacerlo de una manera o de otra igual está bien. Primero, identificamos el término que aparece igual en los dos factores. Que el término que aparece igual en los dos factores en este caso es x al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Tome el término que es igual, que es este, y elévelo al cuadrado. Ojo, tome el término que es igual, este podría ser como una especie de asterisco así, como la cosa que es igual, ¿se fijan? ¿Ya? En este caso el asterisco es x al cuadrado. Entonces tome eso y elévelo al cuadrado. Más, después, ¿qué dice? Sume esos otros términos. En este caso 5 más 3. Entonces 5 más 3, vamos a ir paso por paso, por el asterisco, que en este caso es x cuadrado, en este ejercicio. Más la multiplicación de los dos términos, o sea, 5 por 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? X al cuadrado sabemos que es x a la cuarta. Más 5 más 3, 8, x cuadrado, y 5 por 3, 15. ¿De acuerdo? ¿Bien? Eso es usando la fórmula. Si no hubiésemos usado la fórmula, se nos olvidó cualquier cosa, ¿cómo uno hace este ejercicio? Hace cada término con cada término. X cuadrado por x cuadrado nos queda x a la cuarta. X cuadrado por 3 nos queda más 3x cuadrado. 5 por x cuadrado nos queda 5x cuadrado y 5 por 3, 15. Y si ustedes se fijan, esto es lo mismo que x a la cuarta más 8x cuadrado más 15. Y obviamente nos dio lo mismo que nos dio acá. ¿De acuerdo? Eso es haciendo la multiplicación de manera común y corriente. Uno puede hacerlo con esta fórmula o puede hacer ese desarrollo, como ustedes quieran. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Sigamos en el de acá abajo. Lo vamos a hacer con color fucsia. Ya. ¿Cuál es el término que se repite? El a partido por 4. Ese vendría a ser como nuestro asterisco en esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Tome el asterisco, elévelo al cuadrado. Más, sume los otros dos términos que aparecen acá. ¿Sí? Entonces sería 2b más 6b. ¿Sí? Ah, una cosa importante, el A y el B que aparecen acá hay que tomarlos con su signo y todo. Ojo, aquí aparece como, fíjense que en esta fórmula el A aparece como que hubiera un más. Esto es lo mismo que hubiera un más 2b, o sea, el término es menos 2b y el término es menos 6b. Aquí hay que poner el término con su signo, menos 2b y menos 6b. ¿Ya? Y esto multiplicado por el asterisco, que es a partido por 4, más la multiplicación de las dos cosas, o sea, menos 2b por menos 6b. ¿Ok? Entonces, si desarrollamos, nos queda a al cuadrado partido por 16 menos 8b, perdón, menos 8b, por a partido por 4. Fíjense que es menos 2b menos 6b. Menos 2b menos 6b. Serían menos 8b por a partido por 4. Menos 2b menos 6b son 6 por 2, 12b al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Podemos simplificar acá? Sí, el 4 con el 8 nos quedaría 2, nos queda a cuadrado partido por 16,
menos 2AB más 12B cuadrado. ¿Ya? Ahora, si lo hacemos de la otra manera, ustedes eligen cómo lo hacen en realidad, no es obligación usar la fórmula. Si lo hacemos de la otra manera, nos va a quedar. Vamos a desarrollar esto acá arriba. A a la cuarta, por a a la cuarta, es a cuadrado partido por 16, ¿no es cierto? Estamos haciendo este por este y este por el otro. A la cuarta, por a la cuarta es a cuadrado partido por 16. Después a la cuarta, por 6b, por menos 6b, sería menos 6 partido por 4ab, ¿no es cierto? ¿Está bien eso? Sí. Después, este otro término, por este por este, y después por el otro. Entonces, menos 2b por a partido por 4 sería menos 2ab partido por 4, ¿cierto? Después, menos 2b por menos 6b sería más 12b al cuadrado. Si ustedes se fijan, podemos simplificar aquí, o bueno, no, dejémoslo ahí tal cual, porque lo vamos a términos semejantes. Aquí términos semejantes está este con este. Entonces nos va a quedar a cuadrado partido por 16. Fíjense aquí que ahí tenemos menos 6 cuartos, menos 2 cuartos. ¿Cuánto es menos 6 cuartos menos 2 cuartos? Son menos 8 cuartos, o sea, menos 2. ¿Se fijan? Menos 6 cuartos menos 2 cuartos, nos queda menos 8 cuartos. Y menos 8 cuartos es menos 2. ¿Ok? Entonces aquí nos queda menos 2AB más 12B cuadrado. Que claramente esto es lo mismo que nos dio acá abajo, ¿no es cierto? Por eso les digo, o sea, ustedes si quieren, en